Bien con este webinar, ¿de acuerdo? Me presento, soy el profesor Oscar Miguel Mondragón Santillán, licenciado en enfermería. Vamos a impartir el tema de lo que es la vacunación universal, ¿sale? Vamos a tratar temas abordando qué vacunas se tienen que aplicar, cómo se tiene que llevar en México y qué regulación es la que lleva, en este caso, este procedimiento. Muy bien. Ahorita se vayan conectando los demás compañeros. Sí, ¿Sale? Voy a compartirles pantalla. Les pido, por favor, que tengan apagados sus micrófonos, ¿vale? Para que no se genere ruido en este momento. Y vamos a comenzar compartiendo la pantalla. No se deje. ¿Se alcanza a ver la presentación? Sí se ve. Okay. Sí se ve, profesor. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Nosotros vamos a encontrar que en todo el mundo existen muchas enfermedades que han aquejado históricamente, en este caso, a la población. Unos de ellos más problemáticos que otros. Vamos a encontrar de alguna forma que todas esas enfermedades pueden llegarse a evitar, ¿sale? Ayudando a la población de alguna forma con las vacunas. ¿Qué es una vacuna? La vacuna no es un fármaco, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Cuando nosotros hablamos de una vacuna, debemos de tener muy presente que no es un fármaco, ¿sale? Una vacuna es un virus en el cual nosotros se lo vamos a aplicar a una persona, ¿para qué? Para que tenga una inmunidad, ¿de acuerdo? ¿Qué es una inmunidad? La inmunidad, en este caso, lo vamos a tomar como la capacidad del cuerpo para resistir toxinas, infecciones, sustancias o microorganismos dañinos mediante glóbulos blancos sensibilizados o anticuerpos específicos. Vamos a encontrar nosotros que la inmunidad tiene diferentes formas en la que nosotros vamos a poder localizar o vamos a poder comenzar a generar que se eviten estas enfermedades o que lleguen a un proceso más perjudicial para nuestro paciente. Como lo dice en este caso nuestra presentación, nosotros vamos a encontrar que en México esta inmunidad se comenzó a generar a partir de una simple vacuna que se generó como un ensayo en el cual pudieron darse cuenta de alguna forma que tuvieron éxito en evitar que las personas comenzaran o siguieran enfermándose de diferentes brotes, ¿de acuerdo? Vamos a entender nosotros que cuando encontramos o encontraron el proceso en el que se comenzó a generar la inocuación de las personas fue en el año 1804. En esa época en México se comenzaron a generar procesos en los cuales pudimos o pudieron comenzar a eliminar enfermedades y a producir en este caso una inmunidad que ya era más fuerte, en este caso en la población. La inmunidad la vamos a adquirir de dos formas. Una de ellas es la activa y otra de ellas es la pasiva. ¿Se escucha bien? Disculpen. Sí se escucha, profesor. Sí, maestro. Ok, si no se alcanza a escuchar o hay algún problema, por favor, si me lo dan a notar. No, todo bien, profesor. Muy bien, gracias. Todo bien, muchas gracias.
Esta clase de inmunidad, ¿sale? La vamos a tener nosotros en dos formas, la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. La inmunidad activa tiene dos vías principales, en este caso de activación. Una que es la natural, que esta es la que se adquiere con la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Ustedes han escuchado que en las últimas campañas de vacunación, en este caso contra el sarampión, que fue una de las enfermedades que en México se habían erradicado, pudimos darnos cuenta que a las personas mayores de 49 años no era necesario y no se les aplicaba la vacuna de sarampión, ¿sale? ¿Por qué creen que no se aplicaba o no se les aplica? ¿Alguien me puede responder eso? Porque ya les dio la enfermedad hace tiempo, esa es la razón. Exactamente. Vamos a encontrar nosotros o nos vamos a encontrar con el problema de que en muchos medios de comunicación se dio la información tanto errónea o en este caso se les dio una información que no era completa. ¿Qué sucede? Como lo acaban de comentar, en esa época las personas que vivieron o estuvieron en la época del boom más fuerte del sarampión, nos podemos percatar que la mayoría de la población llegó a tener contacto con esa enfermedad. ¿Qué sucede? Ya tienen una inmunidad activa, ¿de acuerdo? Es decir, su cuerpo ya puede o ya reconoce lo que es el virus del sarampión. Ya no es necesario que se les coloque la vacuna. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo la reconoce, ¿vale? Ahí ya generaron una inmunidad que es natural. Cuando nos vamos a una inmunidad activa artificial, es la que es inducida por vacunas. Vamos a encontrarlas de dos formas. Ahorita vamos a ver cómo se genera. La inmunidad pasiva, que es el otro tipo de inmunidad, se adquiere por dos vías. Una de estas es la natural, que esa es la transferencia de anticuerpos madre-hijo. Es decir, cuando se le inocua a la mujer embarazada, toda en este caso la inmunidad que se está generando, se le pasa también al bebé, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar que esa inmunidad, ojo, porque muchos nos dicen, es que la vacunación comienza desde los 2 meses. No es cierto, la vacunación empieza desde el momento, permítanme un segundito. Ok. La inmunidad empieza desde el punto en el que nosotros inocuamos a la madre, ¿sale? Vamos a encontrar que en este punto, cuando nosotros estamos intentando o vamos a aplicar esta inmunidad pasiva, la mamá comienza también, mediante lo que es placenta o del calostro, empieza a generar un intercambio, ¿sale? Lo que nos va a ayudar, en este caso al bebé, a que tenga esa inmunidad contra diferentes enfermedades. Una de las vacunas que se le aplica a la mamá es TDPA. Esta vacuna se pasa la inmunidad pasiva al bebé, provocando de alguna forma, pues que tenga un poco de refuerzo o un poco de protección al momento de nacer. ¿De acuerdo? Otro tipo de inmunidad, en este caso es la artificial, que esta es la inducida por inmunoglobulinas. ¿Sale? Una hemoglobulina, como nosotros podemos o sabemos en estos casos, vamos a encontrar que son preparaciones de anticuerpos, ¿vale? Esa es una de las diferencias en las que nosotros vamos a tener entre las dos tipos de vacunas. Una está generada por hemoglobulinas y la otra está generada por virus que pueden ser atenuados, ¿de acuerdo? En este caso, la inmunidad, cuando nosotros tenemos diferentes formas de adquirirla, vamos a tener una inmunidad que es innata o de resistencia natural, que es la inmunidad que se genera propiamente, es decir, nuestro cuerpo genera esos anticuerpos, ¿de acuerdo? Cuando es no propia, es una inmunidad específica, es decir, ya fue tratada específicamente para un virus. Es por eso que la vacuna o las vacunas en el programa universal de vacunación son tan importantes, porque ya están hechas para virus que ya se comprobó que pueden llegar a generar un problema mayor como una pandemia, una epidemia, ¿sale? O brotes muy fuertes en todo el mundo. En este caso, en México, la última pandemia que fue de COVID-19, hubo diferentes puntos de vista en lo que fue la vacunación.
¿Por qué? Porque existieron muchas marcas. ¿Por qué? Porque hubo muchos procesos en los que diferentes vacunas tenían eventos adversos y no se pudo en realidad comprobar como tal, aún en este punto, qué tan bueno era colocarlas, qué tan malo era colocarlas, ¿vale? Desafortunadamente, históricamente sabemos que las vacunas tienen que probarse y en este caso, pues, por la generación de una inmunidad específica, pues tuvimos que ser más que nada los conejillos de Indias para poder darnos cuenta de cómo están funcionando las vacunas. La inmunización, en este caso, a la población, ayuda a generar que muchas enfermedades puedan prevenirse. ¿Vale? Desde enfermedades que pueden llegar a tener un proceso de muerte, como enfermedades que pueden llegar a generar discapacidades. Muchas de ellas tienden a generar, en este caso, infecciones por diferentes medios de transmisión, ya sea por oral, ya sea en este caso por el medio de spray o el efecto spray, ¿vale? Cutáneas de transmisión sexual. Muchas de ellas pueden prevenirse. En este caso, el programa de vacunación universal en México tiene específicamente las vacunas que pueden llegar a generar un problema dentro de nuestra sociedad. Una de ellas, y que ya se está tomando como un proceso que ya está, vamos, es un proceso que está nuevamente comenzando a surgir, es la de sarampión. Si, como ustedes se están dando cuenta en muchos lugares, en muchos centros comerciales, en el metro, en los mercados, se está generando lo que es la vacunación nuevamente contra el sarampión. Muchas personas nos lo han referido. ¿Por qué nos vacunas contra sarampión si a mí me vacunaron de chiquito? Ok, vamos a entender esto. Muchas personas no saben ni siquiera que en realidad los vacunaron. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no se tenía como tal un registro como el que se lleva hoy en día. Otras enfermedades que se están comenzando a prevenir y una que está teniendo en este caso una actividad muy buena es la vacunación contra el VPH, ¿vale? Esta vacunación contra el VPH se está utilizando para prevenir principalmente el cáncer cervicouterino. Estas 12 enfermedades que pueden llegar a ser prevenibles con las vacunas son enfermedades que llegan a tener procesos muy fuertes si no se tienen los, los, los métodos, en este caso, o los medios, para poder llevar un tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay enfermedades que van a dejar secuelas. ¿Vale? Si nosotros hablamos de las secuelas, tenemos que tener en cuenta que no todas las familias van a tener los recursos para poder llevar una enfermedad. ¿Por qué? Porque van a llevar estas mismas secuelas o van a llevar esas secuelas que van a producir tanto malestar en el grupo familiar. ¿Por qué? Porque sabemos que una persona que tiene una enfermedad que puede llegar a ser terminal o que está generando una discapacidad, no va a tener una vida 100% pleno. Entonces, ¿qué mejor que prevenirlo con una simple vacuna? Repito, muchos comentan o interfieren o refieren, perdón, que una vacuna es lo mismo que un fármaco. No es cierto, es lo que les comentaba hace ratito. Una vacuna es para prevenir la enfermedad, generar anticuerpos, ¿vale? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la meta de un programa de vacunación universal o por qué se generó un programa de vacunación universal? El objetivo principal, ¿sale? Es evitar la enfermedad en un grupo de pacientes. ¿Por qué hablamos de un grupo de pacientes? Porque la mayoría de las enfermedades son contagiosas. ¿Sale? Las enfermedades que pueden llegar a contagiarse tan sencillamente por medio de la saliva, por medio de que alguien estornude, por medio de que alguien haya tocado una superficie donde se haya quedado el virus, ¿qué sucede? Pues de alguna forma va a ser sencillo y fácil contagiarse. ¿Cuál es la meta del programa de vacunación universal? Erradicar una enfermedad. Repito, sarampión estaba erradicado en México. Ya no se tenían contagios, no se tenían datos de que una persona tuviera sarampión. Principalmente, ¿a qué grupo se va a ir? Al grupo etario entre lo que son de 2 años, o bueno, si lo vemos desde el inicio, desde un niño que está recién nacido,
hasta una persona de 40, 50 años. ¿Por qué? Porque es donde más va a atacar en este caso el virus. Sí, nosotros sabemos que si le da a una persona adulta puede llegar a tener mayor contraindicaciones o problemas. Pero en este caso, a donde vamos a tener que llevarnos para inocuar, en este caso, activar eh, eh, la inmunidad hacia las personas para quejar o acortar el problema de esta enfermedad, siempre nos vamos a ir a los grupos etarios más jóvenes. ¿Por qué? Porque estamos planeando a un futuro eliminar o erradicar esa enfermedad. No solamente a las personas adultas mayores que también están ingresadas, eliminar el proceso de enfermedad. Los tipos de vacunas. Vamos a tener vacunas que son de microorganismos vivos atenuados o, en este caso, de microorganismos inactivados o fraccionados. ¿Qué quiere decir? El primero, los microorganismos atenuados son los virus exactamente como son, no están modificados, simplemente están, como lo dice su nombre, atenuados, no van a producir como tal la enfermedad. ¿Sale? Solamente entran para poder generar los anticuerpos. Cuando hablamos de vacunas de microorganismos activados o fraccionados, en este caso vamos a encontrar que solamente son utilizados para que se reconozca lo que es el microorganismo y que el cuerpo genere los anticuerpos. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Solamente es para que nosotros o nuestro sistema pueda, en este caso, tener un escudo contra esos microorganismos, reconocerlos y que no los deje entrar. Vamos a tener que, en estos microorganismos pueden llegar a ser mutados. ¿Qué quiere decir? Pierden virulencia mediante pases sucesivos en diferentes medios de cultivos y o en animales. Es decir, van a poderse generar en base a otros animales. Por ejemplo, vamos a irnos a las primeras vacunas que se generaron aquí en México. Una de estas fue generada por Jenner, ¿sale? El cual en México introdujo lo que fue la vacuna antivirólica. Esta vacuna estaba generada a partir de la viruela bovina. ¿Qué quiere decir? Ocupó el virus de la viruela bovina, lo atenuaron o lo modificaron. ¿Para qué? Para poder utilizarlo en el cuerpo humano y que el cuerpo humano generara, en este caso, un escudo contra ese virus. Vamos a encontrar que en este caso, en este rubro, también vamos a encontrar replicación del microorganismo. ¿Cómo? Viendo los antígenos, es decir, que sean similares a la enfermedad. ¿Por qué? Porque de alguna forma simplemente es como si estuviéramos dando un espejo de ese virus al cuerpo. ¿Qué va a suceder? Que las reacciones van a ser menores, pero el cuerpo va a seguir generando esa inmunidad, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que en una de estas puede tener diferentes dosis o mayor cantidad de dosis para que el cuerpo empiece a generar poco a poco lo que son los anticuerpos y evitar de alguna forma que la enfermedad pueda actuar dentro del sistema. Vamos a encontrar también que en este caso o en este proceso de las vacunas atenuadas, pueden llegar a ser afectadas por el anticuerpo circulante contra el antígeno. ¿Qué quiere decir? Que dentro del cuerpo nosotros ya podemos tener, en este caso, diferentes anticuerpos ya generados por algún proceso infeccioso, en el cual vamos a eliminar más rápidamente o vamos a poder tener un control, bueno, no nosotros, ¿no? Sino nuestro sistema inmune va a tener un control mayor contra ese virus. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, a base de lo que es inmunoglobulina, plasmas y productos sanguíneos, que ya fueron introducidos en nuestro cuerpo en algún momento, vamos a tener esa inmunidad ya procesada dentro ¿de acuerdo? En el proceso de las vacunas atenuadas, vamos a tener virus que son enteros y células enteras. Vamos a tenerlas divididas en dos grandes grupos, las virales y las bacterianas. Las virales nos vamos a ir sarampión, rubiola, parotiditis, varicela, fiebre amarilla, polio y rotavirus. En las bacterianas vamos a tener BCG, cólera, fiebre y fiebre tifoidea, perdón.
Vamos a o a tomar en cuenta que muchas vacunas que se han ido modificando, como cuáles, en algún momento yo me imagino, bueno, de las personas que ahorita ya tienen niños, tienen hijos, en algún momento pudieron ver su cartilla de vacunación. Eh, Vamos a darnos cuenta que muchas cartillas que ya son viejitas tienen vacunas diferentes. Sale una de las más conocidas o de las que se llamaban anteriormente, era la famosa vacuna Sabin. Esa vacuna Sabin o Sabin, como se tendría que decir, que nos ayudaba a evitar el polio, ¿sale? O la polio. Vamos a tener en cuenta que ahorita fue sustituida. Ya tenemos vacunas nuevas, más avanzadas. Una de estas también que a nosotros como personal de salud profesional nos ayuda mucho en un proceso de inocuación a los grupos más jóvenes, es la vacuna hexavalente. Y ahorita les voy a explicar en cuanto entremos en el proceso de las vacunas, por qué es importante saber cuál es la evolución de cada una de las vacunas. Otro tipo de vacunas que nosotros vamos a encontrar con los microorganismos inactivados van a ser enteras o fraccionadas, purificadas, proteicas y antígenos purificados, perdón. Estos antígenos purificados son los que nosotros, bueno, recordemos en este caso que un antígeno, si lo queremos ver de forma específica, el antígeno son los anticuerpos que ya tenemos generados directamente de nuestro cuerpo. Ya están modificados, ¿para qué? Para que nosotros podamos procesarlos más rápidamente. ¿Qué sucede? En este proceso nosotros vamos a tener una forma en la que el cuerpo humano o nuestro sistema, en este caso inmune, tenga la facultad para poder luchar contra esos virus. Vamos a encontrar que también en todas esas vacunas inactivadas, algunas de estas van a ser menos inmunógenas, perdón. ¿Qué quiere decir? Que en algún proceso van a tener una menor generación de efectos adversos y van a tener mayor activación dentro de nuestro sistema para poder reconocer los virus y poder luchar contra ellos. Muchas de estas las vamos a tener con varias dosis, ¿sale? Algunas de estas, si nosotros terminamos o cortamos el proceso de vacunación, si nosotros en algún momento escuchamos o llegamos a tener en cuenta en algún centro de salud, cuando llevamos a algún paciente, a nuestros niños, sobrinos, nos dicen, ¿sabes qué? Es que ya no se te puede aplicar porque ya no pudiste, ya no llegaste en el tiempo. Uno de los casos más comunes es la vacuna de rotavirus. Esa vacuna nosotros tenemos un tiempo limitado para poderla aplicar. Si nosotros ya no la aplicamos, lógicamente, pues estamos provocando, en lugar de un mantenimiento a la inmunidad, o en este caso una inmunidad ya procesada, estamos provocando que el cuerpo humano ya no sea estable. ¿Qué quiere decir? Que ya no genere esa inmunidad, sino que en este caso genere un problema mayor en el sistema humano. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a tener, como les comentaba, reacciones adversas a las vacunas. Junto a las vacunas atenuadas, vamos a tener síntomas leves de las enfermedades, como que, por ejemplo, en sarampión, vamos a tener un proceso en el que puede llegar a ser de 35, nosotros vamos a encontrar personas hasta mes y medio, van a llegar a tener granitos, como si tuvieran sarampión. Les tenemos que explicar a nosotros, a los pacientes, que sí, porque van a tener esos granitos, porque de alguna forma es la respuesta del sistema inmune. No quiero decir que tengan la enfermedad, pero esa sintomatología se debe a que el cuerpo humano está luchando o está generando los antígenos para poder luchar contra la enfermedad. ¿Qué quiere decir? También está intentando evitar o eliminar el virus que acaba de entrar al cuerpo. Estas reacciones son posteriores al periodo de incubación. ¿Qué quiere decir? Recordemos nosotros que cada enfermedad tiene un periodo de incubación, de activación o de eliminación. Entonces vamos a entender que los periodos de incubación son variables dependiendo del sistema de cada persona. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune no va a ser el mismo de todas las personas. ¿Vale? Vamos a tener personas o pacientes que van a tener 25 años, que tal vez nunca se enferman, tienen una gripa y les dura un día, 2 días y están como si nada.
pero vamos a tener pacientes de alguna forma que tengan su sistema inmune muy debilitado, o en este caso que tengan alguna enfermedad que provoque que su sistema inmune esté muy disperso. ¿Qué va a suceder? Una gripa puede llegar a provocar que les dure 15, 20 días, que tengan reacciones muy fuertes. ¿Va a suceder con las vacunas? Puede llegar a suceder. Todo eso nosotros se los tenemos que explicar a nuestros pacientes. También podemos tener reacciones que son alérgicas, como que si nosotros estamos aplicando la vacuna contra influenza, que en este caso nosotros la vamos a tener como una de las vacunas más comunes dentro de todas las cartillas, debemos de saber que si se la aplicamos a una persona que es alérgica al huevo, estamos provocando que esa reacción sea súper fuerte. ¿Qué puede llegar a suceder? Que la persona tenga hasta un shock. Entonces tenemos que tener en cuenta ese tipo de situaciones. Otra situación u otra reacción adversa, en este caso, pero aquí lo vamos a tener con un fármaco, ¿de acuerdo? Es la vacuna contra COVID. En específico, vamos a encontrar que hay vacunas como la vacuna Moderna, ¿sale? Así se llama la vacuna Moderna. Es la que se está aplicando en México junto con la Pfizer, pero la vacuna Moderna, si nosotros tomamos con los síntomas que nos da, como puede ser fiebre, como puede ser dolor en el cuerpo o malestar general, como puede ser en este caso dolor de cabeza, si nosotros no les explicamos a los pacientes que no pueden tomar aspirina, ¿sale? Van a tener una reacción adversa muy fuerte. ¿Pueden llegar al hospital? Sí, sí pueden llegar al hospital con esa reacción adversa. Estamos dándonos cuenta que sí, en algunos momentos o en algunos casos con algunas vacunas, las reacciones alérgicas simplemente son por son generadas naturalmente. Es decir, el sistema de nuestro paciente ya está afectado o no procesa como tal esas proteínas, ¿de acuerdo? O en otros casos va a ser porque combinan con algún fármaco o lo combinan con alguna otra vacuna. Si nos podemos dar cuenta en esta presentación o en esta diapositiva, tenemos los dos tipos de vacunas, que son virales y bacterianas. Nosotros no podemos como tal, o debemos de tener cuidado de cómo se van a aplicar si están aplicadas simultáneamente. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Si yo en este caso estoy aplicando sarampión, no puedo aplicar al día siguiente una vacuna que sea bacteriana. ¿De acuerdo? Ok, las podemos aplicar simultáneamente. Sí, sí se pueden aplicar simultáneamente en brazos diferentes. ¿Por qué? Porque pueden llegar a tener una interacción. Pero si yo en este caso, repito, estoy aplicando la vacuna de sarampión, no puedo aplicar al día siguiente o a la semana una vacuna bacteriana. ¿Qué tengo que hacer? Esperarme 4 semanas para poder aplicar la vacuna bacteriana. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, vamos a tener que muchas personas nos comentan o pueden llegarnos a comentar que de alguna forma o no quieren que nosotros eh, eh, ay, permítame un segundito. Vamos a encontrar nosotros de alguna forma que vamos a tener contraindicaciones que son inválidas para la vacunación. ¿Qué quiere decir? Hay personas que nos van a poner 1001 pretextos para que nosotros no apliquemos como tal una vacuna. ¿Qué quiere decir? Van a llegar, es que me siento mal, no quiero que me la apliques. Es que estoy tomando antibiótico, no quiero que me lo apliques. Debemos de tener mucho cuidado con ese tipo de contraindicaciones inválidas. ¿Por qué? Porque en muchas situaciones sí podemos llegar a generar un proceso que no sea más, que sea más invasivo. Pero todo este tipo de contraindicaciones inválidas vamos a poder valorarlas en el momento en que nosotros estamos aplicando la vacuna. ¿Cómo que? Vamos a encontrar personas que llegan y nos dicen, es que tengo gripa, no quiero que me apliques la vacuna. ¿Qué tenemos que preguntarles? ¿Has tenido fiebre? No, pues que no. Se te puede aplicar tu vacuna.
¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un cuadro en el que el sistema inmune está generando, en este caso, un proceso contra una enfermedad infecciosa, no tenemos una contraindicación activa o una contraindicación válida para evitar la vacunación. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos de toda esta vacunación, vamos a tener en cuenta, o debemos de tener en cuenta, que no solo vamos a aplicar por aplicar una vacuna. ¿Qué quiere decir? Vamos a estar regulados, vamos a tener una regulación, tanto en este caso, generalmente por una norma oficial mexicana, que son las que en México, ¿sale? Como lo dice el nombre, norma oficial mexicana, que son a los que nosotros nos ayudan a tener esta regulación. En este caso es la norma oficial mexicana 036, que es la de prevención y control de enfermedades, aplicación de vacunas, toxoides, fagoterápicos, sueros e inmunoglobulinas en el humano. ¿Sale? Estamos hablando no solamente de una vacunación, estamos hablando también de que está incluido lo que es una terapia en este caso, vamos, para poder aplicar en este caso sueros y poder generar en este caso procesos de aplicación de una vacuna parenteral, perdón, de una aplicación parenteral. ¿Sale? En este caso, la última revisión fue en el año 2012, ¿de acuerdo? Esta norma oficial está ayudada o está facultada con el artículo 157 en sus sí, cierto, disculpen, es terapia de infusión, perdón, se me fue el término. Esta norma está facultada con este artículo en sus se me fue el nombre de esta división. Se me fue el nombre, disculpen. En los cuales nosotros, el BIS 1 nos dice que toda persona residente en el territorio nacional tiene derecho a recibir de manera universal y gratuita en cualquiera de las dependencias, en este caso públicas, tanto federal como local, del Sistema Nacional de Salud, las vacunas contenidas en el programa de vacunación universal, de conformidad con esta ley, independientemente del régimen de seguridad social o protección social al que pertenezca el aplicable. ¿Qué quiere decir? Que si antiguamente, como lo manejaban, es que tengo IMSS, tengo ISSSTE, tengo ISEMIN, el artículo 157 nos habla que es, como lo dice su nombre, universal. No nos podemos negar o no podemos negarle el proceso de vacunación a una persona. ¿Por qué? Porque de alguna forma estamos teniendo ya estamos en contra de una ley, ¿de acuerdo? El BIS 9 nos habla, la Cartilla Nacional de Vacunación es un documento gratuito, único, individual e intransferible, a través del cual ya se lleva a cabo el registro y el control de las vacunas que sean aplicadas a las personas. Anteriormente, la cartilla de vacunación lo veíamos como un documento X. ¿Qué quiero decir? Cada ratito, ya se me perdió, dame una copia, cada ratito, es que, pues ya vuélvale a anotar todas las vacunas. Hoy en día ya no es así. ¿Vale? Hoy en día la Cartilla Nacional de Vacunación ya lo estamos tomando como un documento, en este caso, que ya puede llegar a tener un proceso en el cual nosotros ya lo vemos como un documento intransferible. ¿Qué quiere decir? Que no se lo podemos estar, te presto mi cartilla para que te apliquen tu vacuna. No, ya es un documento oficial, ya es un documento en el cual nosotros vamos a llevar el registro de nuestros pacientes desde el momento en el que se les aplica la primera vacuna, que es BCG, hasta el momento en el que nosotros vamos a poder llegar a utilizar el cuadro de otros grupos etarios, que quiere decir que vamos a tener diferentes cartillas nacionales de vacunación. ¿Vale? Cada una de estas va a estar dividida por un grupo etario. La más importante, bueno, a mi criterio o en criterio como profesional de salud, la más importante es la del grupo etario de 0 a 9 años de edad. ¿Por qué? Porque es donde nosotros vamos a tener la mayor carga de inmunidad hacia un paciente.
En el artículo, perdón, en la base 10, los establecimientos y el personal de salud de los sectores público, social y privado deberán registrar y notificar a la Secretaría de Salud la presencia de casos de enfermedades prevenibles por vacunación y eventos supuestamente atribuibles a dicha inmunización, de conformidad con lo que señala esta ley y demás disposiciones aplicables. Es nuestra responsabilidad darle de conocimiento, en este caso a la Secretaría de Salud o de la dependencia de general a donde tengamos que llevar esta presencia o esta información de la presencia de casos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo está funcionando en este caso nuestro sistema de salud o nuestro programa de vacunación universal. Si está teniendo en realidad un peso dentro de la población para eliminar este tipo de contagios, o en su caso no se está llevando como tal para poder o prevenir, reforzar la vacunación contra esa enfermedad, o en este caso generar un proceso diferente de cómo comenzar a dividir o a repartir nuestra vacuna para ayudar a eliminar o prevenir estas enfermedades. Si nosotros encontramos también que una enfermedad está ocasionando una reacción que no es esperada, debemos de también tener la vocación y en este caso la responsabilidad de decirlo o aplicarlo la información a la Secretaría de Salud o a los altos mandos. ¿Por qué? Porque como COFEPRIS es la que regula, en este caso, la mayoría del biológico, debemos entender que si existe algún problema con alguno de estos, se tiene que investigar para evitar que esas reacciones se lleven a más población. Ha sucedido que históricamente en diferentes lotes de vacuna se ha tenido procesos que han generado que cierto grupo etario o cierto grupo de la población tengan reacciones adversas a la misma vacuna. ¿Por qué? Porque tal vez tiene un proceso industrial mal hecho, un proceso biológico mal hecho, que está generando que esa vacuna, en lugar de ayudar o generar la inmunidad, genere la reacción. Entonces, todo eso en este artículo se nos desglosa de cierta forma, en los que nos da la responsabilidad y la facultad, porque acuérdense que como lo dicen en los cómics, todo gran poder tiene una responsabilidad. Sí es cierto, es una frase muy fuerte. Nosotros tenemos el poder de eliminar esas enfermedades mediante la vacunación, pero tenemos la responsabilidad de actuar de forma activa para eliminar un proceso que no sea normal en el proceso de la vacunación. ¿De acuerdo? La respuesta inmune, en este caso, de estos dos casos de las vacunas, tanto virus atenuados como en antígenos, vamos a tenerla a largo plazo. ¿Qué quiero decir a largo plazo? Porque muchos nos dicen, es que si vacunamos ahorita, la próxima semana ya no se enferma. No, vamos a entender que la mayoría de las vacunas llevan un proceso. Muchas de ellas, o el proceso más largo es la vacuna hexavalente. ¿Por qué? Porque esta la vamos a encontrar 2, 4, 6, 18 meses. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando que hasta el año y medio vamos a estar alternando esa vacuna. ¿Para qué? Para que el cuerpo empiece a generar esos antivirus de forma continua, ¿vale? Dependiendo, en este caso, estamos hablando de la vacuna hexavalente, está generada por antígenos. Estos antígenos se van a ir generando poco a poco y que van a hacer que el sistema inmune vaya generando esta inmunidad, así como valga la redundancia, vaya generando esta inmunidad poco a poco. ¿Qué hace? Que en un proceso de vida esa inmunidad sea más larga. ¿Sale? Es decir, vamos a tener hasta un 90% de inmunidad a las enfermedades. Muchas veces nos dicen, si nosotros vacunamos a la persona, al paciente, si nosotros vacunamos al paciente ya no le va a dar esa enfermedad. Debemos entender que hay ocasiones en las que cuando nosotros aplicamos la vacuna, sí puede llegar este paciente a tener esa enfermedad. ¿Qué estamos ayudando? Que no llegue a un proceso que sea mayor, como la muerte, o en este caso que pueda llegar a tener una secuela mayor. ¿Hasta ahí alguna duda? No, todo claro, profesor. Ok. No sé si voy muy rápido, pero bueno, es que tenemos solamente una horita, ¿sale? Si hay alguna duda en el momento, pueden decírmela, no hay ningún problema.
Sin Aquí problema, nosotros vamos vamos a bien. tener el esquema de vacunación de nuestro primer grupo etario. Si nos podemos percatar, tenemos BCG, hepatitis B, hexavalente, DPT, rotavirus, neumocóxica conjugada y triple viral. ¿Sale? Anteriormente les comento que sí teníamos la evolución, en este caso de la vacuna hexavalente, que es la que más cambios ha tenido. ¿Por qué les digo más cambios ha tenido? Porque le han ido agregando poco a poco vacunas o cepas. Anteriormente muchas veces llegaban y nos decían, es que mi bebé no tiene hepatitis B, ¿sale? No encontraron hepatitis B al momento de que nació. Ok, ¿qué se le puede decir? No se preocupe, a los 2 meses le vamos a aplicar hexavalente y hexavalente ya tiene hepatitis B. Es lo que les comentaba al inicio. Antiguamente hexavalente no existía en el esquema de vacunación, era llamada pentavalente. ¿Por qué? Porque no tenía en este caso 6 cepas, como lo dice el nombre penta, son 5. Ahorita ya es la hexavalente. ¿Qué se hizo? Se redujo o se redujeron las dosis de hepatitis B y se aumentó a la hexavalente. Es por eso que nosotros como profesionales de salud, es lo que les decía, para nosotros es una ayuda. ¿Por qué? Porque a pesar de que es uno de los procesos más largos de vacuna, ¿por qué de los más largos? Porque es 2, 4, 6, 18 meses. Si nosotros en este caso no contamos con DPT en el momento en el que la persona haya cumplido 4 años, ok, ¿qué vamos a hacer? Se puede volver a colocar una dosis de hexavalente. ¿Por qué? Porque lo estamos tomando como un refuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, esta modificación en las vacunas a nosotros nos ayuda muchísimo, y digo nosotros, a todos nosotros como profesionales de la salud, nos ayuda muchísimo en el hecho de que sí, vamos a tener una mayor cobertura contra estas enfermedades. Vamos a tener también mayor facilidad para poder conseguir el biológico. Porque si en algún momento, no me van a dejar mentir, en el proceso de vacunación de un bebé, muchas veces tenemos que estar peleando con la vacuna de BCG, con la vacuna de hepatitis. ¿Qué sucedió en estas épocas? Oye, es que no tengo la vacuna de sarampión. ¿Qué edad tienes? No, pues tengo 25. Ok, ¿qué podíamos hacer? Aplicar triple viral. ¿Por qué? Porque tiene la misma, en este caso, los mismos efectos. Simplemente tiene una cepa mayor que es parotiditis. Para nosotros es una ayuda en este sentido. ¿Por qué? Porque las vacunas tienen vamos a tener mayor facilidad para poderlas colocar y encontrarlas. Es decir, vamos a tener un mayor stock, ¿de acuerdo? La vacuna BCG, en este caso vamos a tener que es una preparación de bacterias atenuadas. Estas son derivadas de bacilos de Calmette guerin y en este caso también de bacilo calmette, perdón, de Microbacterium bovis, que en este caso estas van a ayudarnos a tener una inmunidad contra qué? Tuberculosis meningia y miliar. Cuando nosotros decimos, o en este caso nos comentan, oye, es que mi bebé no tiene la BCG y ya va a cumplir 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, vamos a tener la ventaja que la vacuna de BCG la vamos a poder aplicar hasta los 15 años, ¿sale? Si nosotros les decimos, ok, hasta los 14 años con 364 días, ok, perfecto, se le puede aplicar, no hay ningún problema. Vamos a tener el entendido que en esos 15 años nosotros no vamos a decir, pues hasta los 15 años se le puede aplicar, pues ya no se le apliques. No, lógicamente, responsablemente, un paciente responsable, un personal de salud responsable, va a hacer todo lo posible para evitar que se llegue hasta el final, ¿no es cierto? Pero vamos a tener esa probabilidad. En estos casos se van a generar diferentes evoluciones en cuanto a la aplicación. Uno de estos, bueno, si somos mexicanos, todos vamos a tener, yo creo que la famosa cicatriz que genera esta vacuna, ¿sale? Y hay hasta memes de este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque dicen, ok, revísale el brazo para ver si en realidad es latinoamericano o es estadounidense. ¿Por qué? Porque hay zonas en otros lugares del mundo donde no aplican esta vacuna como tal. Son otro tipo de cepas, son otro tipo de virus. ¿Qué sucede? Perdón, de bacterias. ¿Qué sucede? Vamos a encontrar que en Latinoamérica
es donde más se empieza a utilizar, donde más vamos a tener registros de la aplicación de esta vacuna. La evolución la vamos a tener desde una pápula hasta una cicatriz queloide, pasando por la mácula, el nódulo, el absceso y la ulceración, que es cuando nosotros podemos decir que ya está terminando, en este caso, de actuar nuestra vacuna, ¿sale? Y hasta llegar a lo que es nuestra cicatriz queloide, que es la última etapa, y vamos a tener el proceso culminado, es decir, finalizado. ¿Y qué quiere decir? Que nuestra vacuna ha sido eficaz, ¿de acuerdo? Vamos a tener nosotros que pueda haber diferentes efectos o ESAVIS, en este caso eventos supuestamente aplicados por una vacuna, ¿sale? Vamos a tenerlos nosotros. Uno de los más comunes, en este caso con BCG, es la linfadenitis. ¿Qué quiere decir? Que los ganglios se van a inflamar, ¿sale? No van a supurar, no van a presentar eritema, no hay dolor, no hay fiebre, pero vamos a poder llegar a ver que estos eventos supuestamente asociados a la vacunación, vamos a poder ver bolitas, así como se ve en esta parte, vamos a poder ver bolitas en los niños, en los bebés. Vamos a tener, en este caso, la precaución. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ponle simplemente paños de agua caliente, colócales esto, ponles esto. No, generalmente no vamos a encontrar ni fiebre, dolor, ni otros síntomas mayores, pero debemos de tener en cuenta que pueden llegar a generarse, vamos a entenderlo, hasta los 24 meses. Vamos a entender también nosotros que cuando encontramos esos eventos, no vamos a realizar ningún proceso mayor. Repito, no se les coloca un medicamento, no se les coloca una dosis extra, una dosis de otra vacuna. ¿Por qué? Porque simplemente desaparece espontáneamente. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente comenzar a vigilar cómo está evolucionando. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si no evoluciona satisfactoriamente, tenemos que entrar para poder investigar qué es lo que sucedió. Nos vamos a hepatitis B. Hepatitis B nos ayuda, en este caso, a eliminar la posibilidad o va a aumentar la prevención, en este caso, de que nosotros podamos contener hepatitis. ¿Qué protección vamos a tener? De un 95 a un 100%. De acuerdo con esto que nosotros encontramos de las vacunas, vamos a tener una probabilidad menor de desarrollar enfermedades crónicas, una de ellas cáncer de hígado, ¿vale? En este caso nosotros tenemos la aplicación de hepatitis B. El hepatitis A generalmente es muy difícil de encontrar, ¿sale? Pero, no les digo que sea imposible, pero se puede encontrar en lo que es sector privado. Son un poco costosas, sí, pero a veces sí son requeridas por algunas instituciones. Generalmente estoy hablando de guarderías en donde te requieren vacunas extras del Programa Universal de Vacunación. Repito, no quiere decir que cuando no están ingresadas estas vacunas en el programa de vacunación universal, no sirvan necesariamente. Simplemente que las que están en este programa son las que más problemas o las que más riesgo tenemos, en este caso epidemiológicamente, en la zona de México, en las zonas de México, y pueden llegarse a evitar. Vamos a encontrar que sí, esta vacuna va a generar eventos asociados como que náusea, malestar general, vómito, diarrea, dolor abdominal, mareos, calofríos, mialgias, artrialgias, etcétera, etcétera. Y vamos a encontrar que también que son resueltas espontáneamente. Vamos a encontrar nosotros que ese dolor, que esas fatigas, que ese dolor de cabeza pueden llegarse a generar en 4, ¿sale? 4 de 100 niños, 5 de 100 niños. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser un problema mayor. Es decir, si vamos a vacunar a 100, solamente 4 o 5 personas nos van a hablar. ¿Qué crees? Mi niño se puso malo, ¿qué le puedo dar? No te preocupes, simplemente tiene fiebre, ok, dale un baño con agua tibia. Recuerden que no tiene que ser con agua fría, no tiene que ser con agua caliente, tiene que ser con agua tibia para poder nosotros bajar la temperatura del paciente, ¿sale? Vamos a decirle, ok, es que le voy a poner fomentos. No,
dale un baño con agua tibia, punto. Esa es la forma en la que nosotros vamos a eliminar la fiebre de este niño. ¿Qué más va a hacer? Ay, es que tiene mucha comezón. Ok, dale un pequeño baño con avena, que va a ayudar a calmar en este caso el ardor, va a ayudar a que este bebé no tenga la necesidad de estarse rascando, que nosotros tengamos al bebé llorando. ¿Sale? ¿Qué va a suceder? Simplemente va a eliminarse poco a poco ese evento y se va a poder proseguir con la vida normalmente. La vacuna hexavalente nos va a ayudar a qué? A eliminar o a prevenir 6 enfermedades: difteria, tosferina, en este caso influenza de tipo B, tétanos, poliomielitis y hepatitis. ¿Sale? Si se dan cuenta, cuando les hablé de la vacuna Sabin, aquí vienen agregados algunas de las cepas que estaban en esta vacuna, por lo cual desapareció. ¿Qué sucedió? Se conjugó con la vacuna hexavalente. Les comentaba que esta es la vacuna que más dosis vamos a, o más no propiedades, que más inmunidad vamos a estar generando. ¿Por qué? Porque desde que está embarazada la bebé se le aplica TDPA, el cual nosotros vamos a seguir, ya después de que se generó esa inmunidad en el bebé, vamos a seguirla generando hasta los 4 años. ¿Por qué? Porque se le va a aplicar DPT. ¿De acuerdo? Es por eso que les comentaba que es la vacuna más extensa que nosotros vamos a poder encontrar. La eficacia después de la cuarta dosis es muy alta. Si se dan cuenta, vamos a tener un 99%, un 80% para pertusis, un 95% para el componente de hepatitis. Vamos a tener, sí, efectos adversos como que dolor y enrojecimiento. ¿Qué sucede? Recordemos, ninguna vacuna debe de sobarse, ninguna. A ninguna de estas se le debe de aplicar fomentos de agua caliente. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si nosotros estamos moviendo la zona de aplicación, vamos a poder provocar o vamos a provocar pues un efecto que no es deseado. La mayoría de estos efectos adversos van a desaparecer de 28 a 48 horas. El dolor, que es lo principal que vamos a tener, ¿qué va a suceder? Se va a sentir caliente la herida, va a estar un poco inflamada, vamos a tener al bebé, en este caso, con mucha molestia. ¿Qué va a suceder? De 24 a 48 horas se elimina o se pierde ese efecto. La vacuna DPT se coloca a los 4 años de edad, ¿vale? Y es una mezcla de 3 vacunas, es lo que les comentaba, que es contra difteria, tosferina, tétanos. Cuando nosotros aplicamos esta vacuna de DPT, perdón, le adelanté sin querer, cuando nosotros aplicamos esta vacuna de DPT, estamos hablando que hasta después de los 12 años puede llegarse o se debe de comenzar a colocar la que es tétanos y difteria, que nos va a ayudar a seguir manteniendo, en este caso, la inmunidad contra esas enfermedades. ¿De acuerdo? Vacuna contra rotavirus. Ojo, la vacuna contra rotavirus, he escuchado de casos en los que se han intentado aplicar de vía, en este caso, parenteral, ¿sale? La vacuna contra rotavirus es enteral. ¿Qué quiere decir? Es tomada. ¿Cuál es su ingesta? Simplemente es un líquido, ¿sale? Que se va a aplicar o que debemos de hacer que el bebé se tome, que nos va a ayudar a evitar, en este caso, la llamada gripe intestinal o la gripe estomacal. Va a evitar que el bebé tenga, en este caso, enfermedades diarreicas agudas, ayudando o evitando que pueda padecer o morir por deshidratación o por una enfermedad diarreica muy, muy fuerte. ¿De acuerdo? El esquema es de 2 a 4 meses de edad. Ojo, si nosotros perdemos, en este caso, hasta los 8 meses, ya no le aplicamos la vacuna contra rotavirus, ya no se le puede aplicar. ¿Por qué? Porque en lugar de nosotros ayudar, estamos provocando, en este caso, un efecto adverso que puede llegar a generar que el paciente, en este caso el bebé, tenga una situación mayor. ¿De acuerdo? Y estamos con un proceso que va directamente a la zona, bueno, en este caso estómago, intestinos, y puede llegar a generar que hasta la peristalsis se vea afectada, provocando daños muy fuertes en el bebé. Y uno de ellos es la eliminación de la flora. ¿De acuerdo? Vamos a hacer que el bebé, en este caso, se tome 1.5 mililitros. Sí, vamos a tener entendido que la pipeta que nosotros vamos a aplicar, sí, tiene 2 mililitros, pero no siempre se lo va a tomar. Vamos a tener que, principalmente los de 2 meses de edad, van a empezar a escupir porque no sabe rico, es muy melosa esa vacuna.
Y sí, vamos a poder de alguna forma ayudarnos con la mamá, decirle, ¿sabe qué? Aplique, sostenga al bebé, ábrale su boquita, lo más que se pueda tomar. ¿Qué estamos intentando hacer? Que tomen mínimo 1.5 mililitros, mínimo. ¿Qué va a suceder después de eso? Hasta las 48 horas de que nosotros le dimos al bebé esa vacuna, puede llegar a tener diarrea, náuseas o vómito. ¿Vale? ¿Cuáles son los SAVIs mayor o más comunes en este caso? Cólicos intestinales muy dolorosos, muy dolorosos, y unos que pueden llegar a ser alarmantes para los papás, si no se los explicamos, son heces con aspecto sanguinolento. ¿Qué quiere decir? Vamos a percibir o se va a percibir que el bebé está haciendo o está haciendo popó con sangre. Tenemos que tener muy en cuenta esa situación con los papás. ¿Por qué? Porque va a generar alarma. Me ha tocado ver papás a los cuales no se les ha explicado que después de la vacuna, ¿sale? Que llegan casi llorando al centro de salud. ¿Por qué? Porque su bebé está obrando con sangre. Ojo con eso, siempre debemos explicarle, en este caso a los papás, cómo puede llegar a generar, en este caso, las heces el bebé. ¿De acuerdo? La vacuna neumocóxica, en este caso es la conjugada, vamos a tener la de 13 y de 23 serotipos. La de 23 serotipos nos vamos a ir, bueno, ya no es tan común, de hecho, el programa de vacunación universal se está pensando que se elimine la de 23 serotipos, que es la que se aplica a personas adultos mayores, pero se está generando o se está pensando en generar una sola vacuna que sea o pueda ser aplicada en este caso a los neonatos, bueno, a los lactantes, perdón, y a las personas adultas mayores. Vamos a encontrar que esta nos va a ayudar a evitar procesos de neumonía, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Va a evitar que lleguemos a un hospital y que de alguna forma pues perdamos la vida por eso. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que el 99% de muertes son en niños menores de 5 años, ¿sale? Y es generada por neumonía. Vamos a encontrar que la incidencia de la infección por neumococo es de 358 niños por cada 100,000. Y, ojo en este punto, la mayoría son menores de 5 años. ¿Sale? Entonces debemos de tener muy presente que esta vacuna es todas son muy importantes, pero esta debemos de tener en cuenta que son muy importantes y precisas para el bebé. ¿Por qué? Porque vamos a tener que la neumonía puede ser, en este caso, puede ser generada o puede llegarse a generar por una infección o un contagio que puede llegar a ser simplemente aspirado, ¿sale? Vamos a encontrar la vacuna SR y SRP. La diferencia de estas dos vacunas es que una es sarampión y rubiola y la otra es sarampión, rubiola y parotiditis. Vamos a encontrar nosotros que cuando estamos aplicando esta vacuna debemos de hablar o de tener generalidades muy, o en este caso contraindicaciones muy marcadas. Una de ellas y la más importante que deben de tener en cuenta y que jamás deben olvidar, ¿sale? Es que no se le puede y no se le debe aplicar a mujeres embarazadas. Si nosotros aplicamos la vacuna SR y SRP a una mujer que está embarazada, olvídense, están metidos en un problema mayor. ¿Por qué? Porque esta vacuna empieza a generar malformidades en el desarrollo del embrión, empieza a generar malformidades en el bebé. ¿Sale? Otro de los riesgos que puede llegar a suceder es que tenga un aborto. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en el momento en el que nosotros estamos aplicando esta vacuna a mujeres en edad fértil. ¿Qué vamos a hacer? ¿Está embarazada? Es que, ¿por qué me dice eso? Es protocolo, señora, señorita, como le quieran decir. ¿Está embarazada? ¿Por qué? Porque si nosotros la aplicamos, repito, es un problema mayúsculo. Vamos a tener que ir hasta, en este caso, a casos legales. ¿Por qué? Porque sí estamos actuando con una contraindicación de esta vacuna. Tenemos de tener mucho cuidado con eso. Preferencia, triple viral se aplica a menores de 10 años. ¿Por qué? Porque van a tener una inmunidad activa contra parotiditis. En adultos ya no es tan común.
¿De acuerdo? Entonces, preferencia triple viral se le aplica en este caso a menores de 10 años, sarampión y rubiola se aplica a partir de los 10 años. Vamos a tener SAVIS, bueno, eventos asociados que van a estar hasta 35 días posteriores a la vacunación. Repito, me ha tocado ver pacientes que han estado hasta mes y medio, 2 meses, y empiezan a tener exantemas, empiezan a tener eritemas, empiezan a tener, hablando de forma coloquial, muchos granitos en la parte superior del cuerpo o en miembros inferiores. Por lo general va a ser en miembros inferiores. ¿Qué va a suceder? Estas manifestaciones empiezan a desaparecer espontáneamente. Se les tiene que explicar sí. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si nosotros no les explicamos, van a llegar a espantarse, van a llegar completamente o prácticamente gritándole a medio mundo. ¿Por qué? Porque hicimos que les diera sarampión. Debemos de explicarle eso siempre a nuestros pacientes. ¿Es un efecto? Sí, puede llegarle a suceder. ¿De acuerdo? TD y TDPA. Esquema primario completo son 5 dosis. ¿De acuerdo? 4 dosis de hexavalente y a los 4 años, ok, disculpen, y a los 4 años vamos a aplicar lo que es DPT. Si nosotros estamos dándonos cuenta que estas vacunas, que con el esquema primario, que es de la dosis hexavalente, que es 2, 4, 6 y 18 meses, y a los 4 años tenemos lo que es DPT, nosotros vamos a poder aplicar lo que es tétanos y difteria a partir de los 15 años, ¿sale? Perdón, de los 10 años, discúlpenme. Vamos a nosotros a alternar o a respetar los intervalos mínimos que son de 4 a 8 semanas. No debemos de actuar antes de esos intervalos. Si nosotros estamos hablando, no, disculpen, si era a partir de los 15 años, discúlpenme, leí muy rápido. Vamos a tener nosotros, en este caso, que a partir de los 7 años con esquema incompleto, tenemos que tener mucho cuidado en cómo vamos a aplicarlos. ¿Por qué? Porque para inmunización activa debemos de tener en cuenta que a partir, en este caso, de los 4 años que se aplicó la última vacuna, vamos a tener que retomar o vamos a tener que tener cuidado en cómo vamos a retomar ese esquema, ¿de acuerdo? En este caso, en refuerzo en personas mayores de 15 años, se les va a aplicar después cada 10 años. En mujeres gestantes se va a sustituir o se debe de aplicar principalmente TDPA, y en personas con lesiones o heridas contaminadas se les aplica TD. ¿Por qué es importante entender esto? Cuando nosotros o vemos a una persona que nos dice, es que yo trabajo mucho con metal y me llego a cortar mucho y tengo en este caso, muchas veces me he cortado y no me he ido a curar. Ok, ¿qué podemos hacer? Se le aplica tétanos y difteria. ¿Por qué? Porque son personas que están en riesgo. También se les puede aplicar a personas que llegan después de una mordedura de perro o de una cortada con metal, ya sea en este caso, como lo quieramos ver, con un metal que sea limpio, con un artículo punzocortante, o una herida que se generó con metal que ya esté en proceso de oxidación. Ojo, mucho cuidado, no se le va a aplicar si la herida está contaminada. ¿Por qué? Porque no va a tener el efecto deseado y puede llegar a tener un proceso que no es favorable, ¿de acuerdo? ¿Sí siguen ahí? ¿No me he pasado de tiempo? Ay, sí, ya me pasé. Hola, hola, ¿ahí siguen? Todo bien, Y aquí profesor. seguimos. Ok, Sí, aquí perdón, seguimos. creo que ya me excedí. Ok, vamos a entender que sí, cuando nosotros tenemos en este caso los refuerzos que son cada 10 años, vamos a tener en cuenta que independientemente de cuando nosotros aplicamos esta vacuna a la embarazada, va a ser en cada embarazo. ¿Qué quiere decir? Si ya tuvo un embarazo a los 20 años, se volvió a embarazar a los 22, se volvió a embarazar a los 26, cada embarazo se le va a aplicar TDPA. ¿Alguien me puede decir por qué? Lo dije casi al inicio. ¿No? ¿Nadie me dice por qué se les tiene que aplicar en cada embarazo? Porque dijo Para que, ay, porque dijo que pueden adquirir inmunidad los bebés desde la placenta
Exactamente. Cuando nosotros estamos aplicando esta vacuna, es muy cierto eso que acaban de comentar. Se está generando la inmunidad al bebé, ¿sale? Sí, se le está aplicando a la mamá, pero la inmunidad se le está generando al bebé, ¿sale? Bueno, me van a decir, ¿por qué no le dice producto? No me gusta decirle producto, prefiero decirle bebé, ¿sale? Vamos a encontrar que esa inmunidad se le está pasando directamente al bebé. ¿A qué nos ayuda? Que de alguna forma sí, esa inmunidad comience desde antes del nacimiento. ¿Sale? Muchas veces nos dicen las mamás o las mujeres embarazadas, es que a mí ya me pusieron TDPA hace 4 años que me embaracé. Sí, se te tiene que volver a aplicar. ¿Pero por qué se me va a volver a aplicar si ya me la aplicaron? Tengo mi esquema completo. Discúlpame, se te tiene que volver a aplicar. Nosotros sí les podemos llegar a explicar de forma, vamos, debemos de saber que nuestro vocabulario no va a tener, tiene que ser un vocabulario coloquial para que ellos nos entiendan. ¿Por qué? Porque muchas personas no nos van a entender qué es una inmunidad. ¿Qué vamos a hacer? Mira, si nosotros no te aplicamos esta vacuna, tu bebé puede llegarse a enfermar más fácilmente. Vamos a tener también que de alguna forma, si no te la aplico ahorita, puede llegar a evitar que tu bebé genere, en este caso, un proceso que ayude a no enfermarse. ¿Sale? Se va a enfermar fácilmente, puedes tener en este caso que tu bebé tenga algún proceso que no es normal, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Convencerlos y explicarles de la forma más simple. Vamos a tener eventos que con esta vacuna que no son tan comunes, ¿de acuerdo? Bueno, más bien, sí pueden llegar a ser muy comunes, pero no se van a presentar en todas las personas. ¿Qué quiero decir? No todos van a tener esas reacciones, ¿de acuerdo? Pero el dolor sí va a estar en 8 de 10 personas. Es el más común de los eventos que vamos a encontrar con esta vacuna, ¿sale? El enrojecimiento y la inflamación es común en todas las vacunas. En la mayoría de estas se puede llegar a generar fiebre, pero por esta vacuna solo es en 1 de cada 15 pacientes. Puede llegarse a generar dolor de cabeza o cansancio, pero no es tan común. Vamos a encontrar que se va a generar también un aumento del tamaño de los ganglios. Y uno que puede llegar a ser también un evento común es que se genere el dolor, enrojecimiento y la induración de la parte donde se vacunó. ¿De acuerdo? Muchas personas te van a llegar a decir, es que me vacunaron mal. No es cierto, simplemente es un evento que se generó por la vacuna. Eventos que pueden llegarse a generar y que son más difíciles de encontrar, pero no requieren una atención médica, es una fiebre de más de 38.8 grados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a generar, en este caso el cuerpo está generando la protección contra esa vacuna que aplicamos, pero debemos de tener en cuenta que no va a ir más allá. ¿Qué va a suceder? Simplemente les repito, un baño con agua tibia para que se abran poros y podamos bajar la temperatura del cuerpo. Va a generarse un malestar general, podemos llegar a tener mialgias o estornudos comunes o más frecuentes, pero poco a poco van a ir desapareciendo. Sí, van a interferir con nuestras actividades diarias, pero no van a requerir una atención médica de urgencia. ¿Puede llegarse a tener una inflamación en el brazo? Sí, pero es muy poco común. Son 3 de cada 100 personas vacunadas o 3 de cada 100 pacientes. Va a haber eventos que también van a imposibilitar. Uno de ellos va a ser inflamación y dolor intenso, sangrado y enrojecimiento. Ojo, cuando ya estamos hablando de un sangrado y enrojecimiento, ya estamos hablando que pueden tener una alergia a la vacuna, ¿de acuerdo? ¿Qué va a suceder? Que estos eventos de alérgicos graves son en menos, en este caso, 1 en 1 millón de dosis. Estamos hablando que es casi nada. ¿Sale? Yo les voy a decir, en toda mi vida voy a vacunar 1 millón de personas. Ok, tal vez en ese millón de personas, una va a presentar ese evento alérgico grave, que va a ser el dolor intenso, el sangrado y el enrojecimiento. ¿De acuerdo? ¿Puede llegar a tener una hipersensibilidad? Sí, pero va a ser solamente de 2 a 8 horas. ¿Va a ser muy doloroso? Sí. ¿Van a tener en este caso un dolor muy fuerte al momento de mover su brazo? Sí, al grado de que no van a poderlo ni alzar? ¿Qué sucede? Poco a poco se va eliminando.
pueden llegar a tener en este caso lo que es neuritis branquial, pero generalmente, braquial, perdón, pero generalmente se va a ir perdiendo poco a poco. Y cuando nosotros hablamos en este caso, puede generarse el síndrome de Guillain-Barré. Son 6 semanas posteriores a la vacunación, pero en realidad no se ha dado un caso en el cual se compruebe la asociación o se compruebe el proceso que se genere con la vacuna. Es decir, no hay una asociación entre la vacunación y que se genere en este caso el síndrome de Guillain-Barré. ¿De acuerdo? Las cartillas nacionales de vacunación, como les comentaba en el proceso de toda esta presentación, vamos a tenerlas en los grupos etarios, principalmente son estos 5. Uno de ellos es niñas y niños de 0 a 9 años de edad. ¿Sale? Vamos a encontrarnos que en el proceso, en el intercambio de 10 a 19 años, ya los vamos a considerar como nuestros adolescentes. Después de ahí vamos a tener la cartilla de vacunación de la mujer, que es de 20 a 59 años, la vacuna de la cartilla de salud del hombre, que es de 20 a 59 años también, y después de ahí se genera la de adultos mayores, que son 60 y más. ¿De acuerdo? Aquí nosotros vamos a tener un proceso en el cual ya vamos a tener vacunas más comunes. Es por eso que en situaciones ya no se les dice, tienes que tener todas tus vacunas. ¿Por qué? Porque si nosotros en el primer grupo etario, que es de niñas y niños de 0 a 9 años o de 0 a 10 años, nosotros ya vamos a tener una inmunidad más que adquirida. ¿Qué quiere decir? Solamente vamos a estar aplicando refuerzos. ¿Cómo qué? De adolescentes hasta adultos mayores, vamos a aplicar influenza. ¿Cuándo se aplica influenza? Octubre, noviembre, diciembre. ¿Qué es época qué? Hibernal. ¿Sale? Mujeres y hombres. En mujeres, pues vamos a encontrar vacunas también, o vamos a encontrar los refuerzos, como pueden ser de tétanos, difteria, ¿sale? Como puede ser procesos en los que ahorita, como nos vimos involucrados, de la aplicación de sarampión y rubiola. Hay un dicho que nos han dicho, o que tenemos varios compañeros en el ámbito laboral, que es de, ok, ante la duda, una aplicación. ¿Sale? Con esto estamos, bueno, terminando la presentación, este webinar. Esta es la frase que tenemos entre nosotros de decir, ante la duda, una aplicación. ¿Por qué? Porque más vale que nosotros ayudemos a generar esta inmunidad a que en algún momento nuestro paciente, por la duda de decir es que sí o no tengo mi vacuna, llega a generar una infección por esa vacuna, por esa enfermedad, perdón. Entonces es más fácil que nosotros apliquemos, sabiendo en este caso los eventos que se pueden generar, a no hacerlo. ¿De acuerdo? Muy bien, por mi parte sería todo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, muchas gracias, profe. No, Nada todo más claro, gracias. Ok. Espero ya se hayan No comunicado. ninguna duda, muchas gracias. Ok. Los que ya tengan la necesidad o quieran su constancia, espero ya se hayan comunicado con el licenciado Levy. Por el momento, yo les agradezco el tiempo que se tomaron en escucharme, en poner atención en esta presentación. Lo hice con la mayor, la cantidad de información más específica, porque sabemos que la vacunación es un universo. Tenemos muchísimas, en este caso leyes, en este caso normas, que debemos de tener en cuenta, pero que al final las vamos a ir adquiriendo poco a poco y se nos va a hacer un proceso más saludable, más rico en este caso para nosotros poder seguir aprendiendo y teniendo un conocimiento más amplio. Yo se los he dicho, algunos de ustedes son alumnos míos. Ok, nosotros como profesores, como profesionales de la salud, no es que sepamos todo, no es que tengamos todo el conocimiento. Debemos de irlo adquiriendo poco a poco. ¿Por qué? Porque no, una persona no va a tener toda la sabiduría, ¿de acuerdo? Toda su vida sigan aprendiendo, toda su vida lean, toda su vida investiguen. ¿Por qué? Porque de alguna forma ese va a ser el legado que nosotros vamos a dejar. ¿Sale? Les doy nuevamente las gracias. Pasen bonita tarde, noche y pues tengan bonito fin de semana largo. Cuídense mucho y bendiciones para todos ustedes.
Muchas gracias igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Muchas luego, gracias. bonita noche. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, bonita noche. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, bonita noche. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Bonita noche, Michelle. Gracias, igualmente.